Buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio que con alguna regularidad tratamos temas atinentes aquí a la... Muy bien. Gracias entonces por estar aquí a esta hora con esta transmisión en nuestro tema Auditorio Peninsular. Siempre Auditorio Peninsular es un espacio para abordar temáticas que tienen que ver con las provincias de Herrera y Los Santos. Vamos a continuar presentando a unos amigos, a catedráticos universitarios que nos van a acompañar en esta charla a esta hora. Me estoy refiriendo a David Vergara García, que nos acompaña, profesor de la Universidad de Panamá, personaje importante del directivo del Festival Nacional de la Mejorana, siempre preocupado por los temas culturales. Bienvenido, profesor David. Gracias, profesor Milciades, y también a todos los que están conectados en este momento a este conversatorio, diría yo, y también nuestro saludo al profesor Melquiades Villarreal Castillero, amigo nuestro, un personaje altamente conocido, también catedrático y con unas amplias ejecutorias que en verdad ha dejado en alto no solamente el nombre de la provincia, sino también del país. Y un personaje que digo yo que está en pleno apogeo de producción sobre todo, y que cae como anillo al dedo en este esfuerzo que ha hecho también el profesor Milciades Pinzón en abordar este tema aquí en Auditorio Peninsular referente a escritores de Azuero. Y nosotros que usualmente cuando nos forjamos como estudiante a nivel primario, a nivel medio, a nivel universitario, uno siempre está a expensa de la producción de repente de escritores nacionales. Con esto quiero decir, no de nuestra región central del Istmo, sino de todo el país, y en muchos casos también de la producción bibliográfica de personajes que están en Ciudad Capital y que hacen ese tipo de producción. Acá en el caso que nos compete, pienso que resulta muy interesante hablar de los escritores de Azuero, porque también hay una producción y es una producción específica. Yo, por ejemplo, buscaba hace un momento un texto de Plinio Coule, que en paz descanse, que no solamente abordaba lo nuestro, sino que él se metía en un tema referente al Tratado Heygonó Varila de 1903. O sea que la gente de Azuero también tenemos la capacidad de producir sobre el devenir histórico del país. Y hago todo este abordaje porque usualmente se considera que nosotros estamos describiendo solamente la provincia y el acontecer a nivel de provincias centrales, y no se trata solamente de eso, sino que también se abordan otros temas de interés nacional, y que sea como sea, el hombre de Azuero también hace su aporte, tomando en consideración la capacidad que hay en el interior del país, y también la preocupación por temas que son de interés nacional. Sí tengo que concentrarme un poco en qué se dice de la provincia, qué se escribe de la provincia, y yo considero, y no puedo soslayar, no puedo obviar también los ricos abordajes que ha hecho el propio profesor Milciades Pinzón referente a la descripción de la provincia. Y ese esfuerzo que se ha hecho por recoger quiénes fuimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Prácticamente como alguna definición que hace el profesor Isaías Batista, o así hace unos años atrás, referente a la historia. Esa historia que recogemos en el pasado nos sirve para saber quiénes somos en el presente y hacia dónde vamos. Entonces, de eso se trata. Y hacia dónde vamos es porque
si no hacemos un esfuerzo por recoger quiénes somos y quiénes fuimos, en este momento nuestras futuras generaciones no van a tener conocimiento de hacia dónde vamos y quiénes fuimos. Y pues, quizás esto esté comenzando porque también la tecnología ha ayudado mucho a aflorar el conocimiento y una gran cantidad de texto. Yo entiendo también perfectamente si pudiese abordar el tema referente a la reconstrucción del primer grito de independencia en la Villa de los Santos y que se trata de fundamentar o documentar los escritos que uno haga para evitar cuestionamientos, y los escritores siempre tratamos de fundamentar. Sin embargo, hace unos meses atrás, quizá algunas semanas, en estas jornadas de verano que hace la Universidad de Panamá, había una serie de temas que nos podíamos capacitar y que casi que forzosamente la universidad nos conduce a capacitarnos. Y yo elegí un tema referente a la historia oral que fue dictada por una especialista argentina, y lo hice a propósito porque a veces tenemos la inclinación de hacer escritos a nivel de nuestras costumbres y tradiciones, de lo cual no hay fundamento y se depende de la historia oral. Entonces, lo que ellos hacen en el caso de Argentina es recolectar información oral de voz, de oído o de voz a oído, pero el aspecto interesante es que tú tienes que hacer muchas entrevistas porque el investigador, el escritor, tiene que unir, tiene que hacer un trabajo de gabinete, tiene que hacer un trabajo de escritorio en donde tiene que ordenar las ideas y sacar la parte objetiva de todo ese trabajo. Entonces, esa parte sí es un poco complicada nosotros en la región de Azuero, cómo hilvanar todos esos hechos para poder sacar esa historia y poder emitir un escrito, lo cual uno lo hace con mucha responsabilidad, porque se sabrá pues que cuando uno lanza algún trabajo escrito, habrán otros especialistas que también lo tomarán en consideración, expondrán su punto de vista, coincidirán, no coincidirán contigo también, entonces es un tanto delicado. Pero sí le doy bastante credibilidad también a ese tema de la historia oral, pero el procedimiento científico-social de esa jornada de historia oral para uno sacar los hechos. Nosotros acá también vuelvo y cito al profesor Milciades referente a los fundamentos que él ha estado buscando a través de diferentes parroquias para poder fundamentar algunos escritos que él ha hecho. Pero también la descripción del hombre del campo, la descripción de nuestros pueblos, la conformación de nuestros corregimientos y distritos, eso es sumamente importante. En el caso precisamente del profesor Melquiades Villarreal, que hace años hizo un trabajo referente a Peña Blanca y pudo dejar plasmado allí cómo surge Peña Blanca, quién es Peña Blanca, o sea, deja a las futuras generaciones un trabajo de ese corregimiento. Igual nosotros hicimos acá en el corregimiento de la ENEA un trabajo con esa finalidad de que las futuras generaciones tengan un punto de apoyo, un punto de referencia para ahondar, porque uno no tiene la verdad absoluta, pero por lo menos provoca un despertar. Estos escritos provocan un despertar en todos nosotros, y cuando el profesor nos invitó a que participáramos de esta jornada, me acordé también de Leonidas Saavedra Espino con Mensabé antes que Azuero. Nos acordamos de él, este libro que a mí me encanta a pesar de fuertes documentos que tiene el profesor Milciades, pero con las cutarras puestas. En verdad que este documento a nosotros nos encantó muchísimo cuando él hizo ese lanzamiento. Acá Alfredo Montesa, que quizás no es su fortaleza la escritura, y que hace varios años, 1994, sacó este documento referente a la mejorana, a la estructura, a algunos antecedentes, y que aún nos sirve de referencia para cuando uno quiere hablar de estos instrumentos. Hace unos días me abordó un amigo nuestro que se radica en Panamá, pero que sus orígenes son de Santo Domingo, y me habló porque nos hizo una entrevista hace unos años atrás para decirme que ya había lanzado su publicación, la cual estamos disfrutando en este momento. Él la titula Festivales Folclóricos de Panamá, de Marino Jaén Espinosa, este texto que tenemos aquí.
Y lo curioso del caso que cuando nos lo hizo llegar, lo hizo llegar a través de su padre, Marino Jaén Sánchez, y terminé comprándole otro texto de Marino Jaén Sánchez, lo que el tiempo no borró. Y a pesar de que Marino se fue desde joven edad para Panamá, en este libro hace una descripción de su tierra natal, de Santo Domingo y de pueblos aledaños, lo cual nos encantó muchísimo. Entonces yo pienso que la producción bibliográfica de nosotros acá en el interior va por allí. Yo también quisiera aprovechar esta oportunidad para hablar también de esa producción y ese esfuerzo que hizo el profesor Milciades junto con el finado Bolívar Franco Rodríguez con el tema del Círculo de Escritores de Azuero, y del cual también estaba el profesor Oscar Velarde, que es un excelente escritor, Hernán Córdoba Cedeño, Eca Franco, José Aparicio Bernal, que es historiador y que ha escrito también de la historia de Panamá, no solamente el sentir nuestro, sino también la historia de Panamá. Y vemos ahí también nos disfrutamos lo que nos está presentando también el profesor. Y también es bueno mencionar, pues, que como lo dije hace un momento, a Plinio Coble Quintero, con sus producciones, al profesor Melquiades Villarreal, que también estaba en el Círculo, a Ubaldo Solís Atencio, Raúl González, Roberto Pérez, todas estas personalidades que de una u otra manera han aportado. Creo que ya mencioné también a Erasto Reyes Barahona, y ellos en ese momento, en 1999, hicieron un excelente trabajo, y yo pienso que trabajo como esto hay que repetirlo, cuando ellos escribieron la revista cultural del Círculo de Escritores de Azuero. Hicieron esta producción donde recogen 10 artículos más importantes de Manuel Fernando Zárate. Sabemos que Zárate tiene otros textos, inclusive que fueron galardonados con el premio Ricardo Miró, premio que también ostenta el profesor Melquiades Villarreal, pero que por lo menos el esfuerzo y lo que yo valoro de ellos y que yo disfruto de este libro todavía hoy día y lo consulto como si fuera un código jurídico, es porque recoge la expresión, lo que nosotros hemos dado en llamar visión zaratista. Hace unas semanas atrás me preguntan del Ministerio de Cultura que qué quería yo decir con eso de visión zaratista. Y bueno, tuvimos que definir ese concepto de que es el pensamiento de Zárate. ¿Qué quería Zárate por ejemplo, con el Festival de la Mejorana? ¿Qué pensaba Zárate de las costumbres y tradiciones? ¿Qué quería Zárate con proyectar un festival si solamente era hacer una fiesta, y no solamente eso, sino también conservar el modo de vivir del campesino nuestro, del Sí, sujeto David, folk? Sí, cómo no. vamos vamos a seguir hablando de esta temática que David nos ha ofrecido ahora una especie de abreboca ahí de la temática. Eh, vamos a escuchar ahora al amigo Melquiades Villarreal. ¿Cómo no? Profesor, un saludo ahí de bienvenida. Adelante. Buenas noches a todos y a todas para cumplir con las leyes. Bien, hoy es 25 de abril, Día del Escritor Panameño, por ley número 14 de 7 de febrero de 2001, propuesta por el escritor colonense Enrique Jaramillo Levy. La fecha es propicia para hablar sobre la literatura de Herrera y los Santos, que ya en el siglo XIX se vio muy bien representada en la figura de Belisario Porras con su obra El Orejano, que es un estudio sociológico que nos presenta todas las costumbres. ¿Se escucha un eco? Está hablando, ¿no? Puede ser gracias. Puede ser un abanico. Decía pues El Orejano de Belisario Porras, donde recoge de manera magistral las costumbres del hombre, del campesino latinoamericano, y muchos creen que el santeño no, esa visión era mucho más global, de cómo se comportaba ante ciertas situaciones, de ese machismo propio de nuestra zona, del hombre que resolvía los problemas a duelos. Dice que no mataban a nadie, pero siempre había que cortar al contrario, donde se andaba en una franca competencia para ver quién era el mejor, porque en el orejano, que era el campesino, no aceptaba que otro fuera más hombre que él. También
este año estamos en una festividad y en algo que yo vengo luchando hace muchísimo tiempo. Hemos contado con el apoyo del profesor Milciades Pinzón, y es que Las Tablas fue la cuna de la primera mujer panameña que escribió un libro de versos, la poetisa Zoraida Díaz Chamizo, que lo hizo en el año 1922. Próximamente, con apoyo de la Universidad de Panamá y de la Academia Panameña de la Lengua y de estudiosos como el profesor Pinzón, que aportó un ensayo, de don Aristides Martínez Ortega, este servidor, de la profesora Margarita Vázquez, que es la subdirectora de la academia, va a salir el libro con una serie de ensayos. Zoraida Díaz nos demuestra lo que era la mujer por allá, por aquellos años, hace 100 años atrás. Y en su poema Deseo nos dice: ¿en dónde estás, alma mía, que no te puedo encontrar, ni en el cielo, ni en el mar, ni en mi constante agonía? Quiero ser rosa, botón, ser celaje, rosicler, ser todo menos mujer, con memoria y corazón, ser ola muerta en la playa, ser rosa que se desmaya después de vivir un día, ser toda yo pensamiento y disolverme en el viento en busca tuya, alma mía. O sea, es la mujer en búsqueda de su esencia. Recordemos que en la década de 1820 todavía la mujer ni siquiera podía ejercer el derecho al voto, tenía que someterse al varón. Sin embargo, estas tierras son muy productivas y es natural debido a la naturaleza folclórica y a la herencia hispánica que tenemos, que es muy marcada. Herrera, la provincia de Herrera también tiene muy buenos escritores. Tenemos al profesor Pedro Correa Vázquez, muerto hace algunos años, que ganó el Miró 2 veces y fue un gran propulsor de la literatura panameña. Ahorita, en este momento, contamos con el profesor Javier Alvarado de OCU, que se ha ganado una gran cantidad de premios. El Miró como en 2 o 3 veces y varios premios internacionales. Yo considero que uno de los mejores poetas que tenemos. Más recientemente, y la pandemia evitó una presentación, me visitó don Vasco del Mar Huerta, Colegio José Daniel Crespo, cuando trabajaba allá, con la finalidad de presentar uno de sus libros, que está ahí latente, y yo pienso, profesor Milciades, que hay que hacerlo, hay que rescatarlo para que la gente de Herrera sepa lo que está ocurriendo. Igual el profesor Luis Carlos Inis acaba de publicar un libro de cuentos. No lo tengo, no he visto al profesor Inis, pero tiene vivencias de lo que ocurre en Herrera, que es un pueblo muy especial. También le digo yo a mis estudiantes que otro que hay que anotar, aunque es una literatura popular, es a Bolívar Rodríguez Mendieta, que en décimas tales como Desde Chitré, Pueblo Mío, cuenta, como decía el profesor Vergara, la historia de Chitré. Si usted escucha Desde Chitré, Pueblo Mío, ya usted tiene una cantidad de elementos para conocer la esencia de los chitreanos. En Los Santos también tenemos muy buenos escritores. Prisciliano Barrios se ganó el Miró en ensayo la década del 90. Tenemos otros escritores como don Roberto Pérez Franco, que ahorita vive en Australia, un excelente cuentista. Su hermana Esca Pérez Franco, igual, muy buena. De La Laja tenemos a Salvador Medina Barahona, excelente poeta y profesor de literatura, igual que su sobrino Javier Medina Bernal. Echando unos años más atrás, no podemos pasar por alto de Pedací Antonio Moscoso, autor de la novela Buchí, que recoge la esencia del campesino santeño durante la época de la Segunda Guerra Mundial y los trabajos de protección y defensa del Canal de Panamá. Una obra que es una especie de Biblia que encierra la santeñidad o el espíritu azuerense, tal vez. Es Alma de Azuero, de don José del Carmen Saavedra, hermano de Leonidas Saavedra Espino. O sea, son dos hermanos que han hecho grandes aportes. Entonces,
Conversaba hace un rato con mis estudiantes de español, de la licenciatura en español, que están aquí presentes. Bienvenidos a este conversatorio acerca de la trascendencia de conocer esa literatura. Miren, el organizador de este evento, don Milciades Pinzón Rodríguez, es un gran ensayista y ha sabido recoger detalle por detalle hasta crear una estructura hecha con Lego, los bloquecitos esos plásticos, la esencia del hombre azuerense. Y don Milciades, yo lo conocí ya hace muchísimos años por un documento que leí de él que recoge ese espíritu festivo que tenemos, que nos lleva a tener un carnaval permanente. Y recuerdo que en ese documento el profesor Milciades decía que teníamos 700 bailes de fiestas patronales, o sea, tenemos cualquier, en la provincia de Los Santos, teníamos cualquier cantidad de santos, pero los santos no los tenemos por fe, los tenemos para hacer un baile y celebrar una fiesta patronal. Y por lo menos soy tableño a mucha honra, pero si observamos, la mayor preocupación de un tableño no es que tenemos uno de los peores hospitales del país donde no hay medicina, no hay cama, no hay médico, no hay esto, no hay lo otro. Eso no nos preocupa. Nunca vamos a protestar por eso, pero sí protestamos por cuántas reinas de carnaval vamos a tener. O sea, si hay 2 reinas o 3 reinas, si va a haber carnaval, si no va a haber carnaval. O sea, nos importan cosas que a juicio mío no tienen mayor trascendencia y discutimos y peleamos por otras cosas. No peleamos por un buen hospital. El principal colegio de la provincia se está cayendo, que es el Tejada Roca. A nadie pareciera interesarle, pero todo el mundo se pone de acuerdo por otros motivos. Así que esa sería una participación inicial y muchas gracias, profesor Milciades, por la oportunidad que me ha brindado. Muy bueno, han tenido una exposición allí interesante, rica, variada, de intelectuales, de gente que ha escrito aquí en la península, en esta fecha que es tan importante para el escritor panameño. Pero antes de avanzar, yo quiero referirme a algo. Quiero saludar, porque hay gente que nos está viendo fuera del país. Quiero saludar al amigo Rafael Azuero Díaz Granado, que nos escribe de allá de Villavicencio, en Colombia. Así que le agradecemos. Dicho sea de paso, familiar de Vicente Azuero y Plata. Por algo la península se llama Azuero. Y también saludar al amigo allá, Adalberto Bisuetti, que nos sigue allá en Cabuya de Chame. Muchas gracias por estar a esta hora y muchos otros que de alguna manera vamos a seguir mencionando. Rancel López también, veragüense, pero que nos ve ahora mismo, profesor allá en la ciudad de Panamá. Muchas gracias de estar en este programa a esta hora hablando sobre los escritores de esta zona. Es interesante, sobre todo para gente que no ha estado aquí en la zona, un poco ubicar los antecedentes de los escritores, ¿no? Yo creo que si uno va más atrás, hay unos escritores anónimos. Los petroglifos que tenemos en la zona son el testimonio más antiguo de alguien que escribió algo sobre una piedra, ¿no? Pero después de ello, la llegada de los españoles, por diversos motivos, no tuvimos escritores, al menos conocidos actualmente, en los siglos sucesivos, pero no cabe duda que hay que mencionar a Belisario Porras, que ya hizo referencia a Melquiades, sobre él, que a mi juicio es uno de los primeros ensayistas, ¿no? Y de la gente que escribe poesía también, aquí en la zona. Y estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo XIX. Pero yo no sé si ustedes coincidirán conmigo, David y Melquiades, y de repente ahora al final podemos abrir el espacio para alguien que quiera comentar. Si conocen de algún escritor un poco más atrás, fuera de Pedro Goitía, pero tenemos sí literatura relacionada con, digamos, de la burocracia del siglo XIX, pero no es alguien que se dedica a escribir cosas, por ejemplo, como Porras. Y hay literatura de Pedro Goitía Meléndez, pero el asunto, Melquiades y David,
creo que el asunto está en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Donde comienzan los escritores. Aquí el profesor Melquiades mencionó a Zoraida Díaz, ¿no? La primera mujer que escribe un libro de poemas muy interesante, que ahora se le va a dedicar a reeditar el texto que ella escribió hace mucho tiempo. Pero hay mujeres también, Ofelia Hooper Polo, de los años 20, que escribe poemas, escribe poemas que además escribe ensayo también, y es prácticamente la primera socióloga panameña nacida aquí en la zona que escribe sobre el campesinado y sobre otros temas interesantes, además del cooperativismo. Entonces, como que hay allí, yo quisiera que nos centráramos, por ejemplo, porque este es un periodo que han llamado del ruralismo, ¿no? Que es la gente escribe de la zona, un poco los escritos están llenos de nostalgia, de una sociedad y una cultura que se fue. No sé si podríamos orientar la conversación sobre ese aspecto. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, es muy interesante, profesor, y porque, por ejemplo, cuando uno estudia a García Márquez se da cuenta de que García Márquez recurre mucho a la historia. Y en Del amor y otros demonios recurre al desentierro de una niña que se murió a los 12 años y que tenía una relación con un cura y que aparte de eso el pelo le creció y como tuvo tantos años enterrada y crecía 1 centímetro, no sé cada cuánto tiempo, la niña tenía 22, el pelo tenía 22 metros de largo, algo así, ¿no? Y él en 100 años de soledad va recogiendo. Aquí, la verdad, hay escritores que han dejado pistas que vale la pena desarrollar. Por ejemplo, a principios del siglo XX, cuando Monseñor Junquito, que fue el último obispo de Panamá, el próximo ya fue arzobispo, decide visitar a Las Tablas, hace unas anotaciones muy crueles, de los cuales saldría un buen cuento o saldría tal vez, está la semilla de una buena novela. El obispo dijo voy a llegar tal día, pero hubo un retraso en el barco porque se viajaba en barco, que lo describe muy bien esos viajes en barco, don José del Carmen Saavedra, cuánto tiempo se demoraba viajar en barco y las curiosidades que había, no es como ahora que la gente viaja en avión y en unos cuantos minutos sale de Chitré y a los minutos está en Panamá. Entonces, un Quito regañó al cura, que era el padre Laborde, porque el cementerio no tenía cerca, entre otras cosas, porque los perros desenterraban los muertos y andaban comiéndose los muertos por la calle y nadie hacía nada. La gente, son situaciones pues que parecieran extrañas y que vale la pena recoger porque son parte de la historia, porque son testimonios del obispo y que a su vez pueden ser el germen para futura literatura. También es el caso de alguien que en 1933, en enero de 1933, con unos cuantos años, un escritor chitreano, Roque Javier Laurenza, y habla sobre los poetas de la generación republicana y hace una crítica severa, una crítica atroz, y lo más triste es que yo pienso que tenía razón en mucho de lo que dijo. Dice que lo único que servía de la poesía panameña de aquella época era el último verso de la canción del Ruiseñor de Ricardo Miró y que no teníamos los poetas continentales, que tratamos de autoengañarnos. Ahora bien, eso es un acto recurrente en toda la literatura americana y hasta el momento en que decidimos dejar de decir ya escribimos, nosotros somos, etcétera, etcétera, la gente empezó a reconocernos en Europa con el fenómeno que se llamó el boom, en el que se destacó García Márquez, Vargas Llosa, Julio Cortázar, Onetti, por allá por los años 60. Así que sí hay testimonios, sí sería bueno, profesor, una tarea que usted sí ha hecho, yo sé que la ha hecho, meterse en los archivos parroquiales, porque nos van a dar información y nos van a regalar literatura. Hay cosas propias del realismo mágico que parecen exageraciones. Sin embargo, gracias a esos documentos es que nos dimos cuenta
de que la iglesia de Santa Librada pues fue fundada ya por el año 1797 y era algo que estaba escondido hasta porque alguien le dio por revisarlo, si no, no nos damos cuenta. Muy interesante ese aspecto. Tiene el micrófono apagado, profesor. Profesor Milciades, el micrófono. Para allá. Decía, ahora sí, decía que hay una especie de ruralismo, David, que hay una especie de que es propio de América Latina. Ahí estaban mencionando a García Márquez y yo veo un paralelismo interesante entre toda esa zona de la Guajira colombiana y esa península de la Guajira, y nosotros que también somos una península, y los relatos de García Márquez que los recoge por toda esa zona, uno mismo lo ha visto, lo ha escuchado aquí en la zona, ¿no? Algo que le han puesto en la barriga de Mingo Pérez, como un cuento de mi padre, ¿no? Y es interesante porque la literatura de esa época, de los años 30, 40, 50, por ejemplo, el caso de José Huerta, en 1930, que escribe el primer libro de relatos que se tienen idea por esta zona. Y después tenemos todo un grupo de personajes. Pero yo diría que cuando llegamos a los años 50 y 60, como que ese mundo comienza a cambiar. Porque quizás en la literatura de la península haya una inflexión, un cambio, cuando llegamos a los años 50 y sobre todo cuando llegamos a los años 60. La literatura comienza a cambiar, los enfoques varían y ahí tenemos todas esas obras de José César Saavedra, toda esta obra de allá de Bucci, de Antonio Moscoso, ¿no? Eso que viene posteriormente, nos vamos a encontrar quizás con una generación. Yo me atrevería a decir que la generación del 50, por ahí, la generación del 60, que es la que va a producir un cambio en los enfoques de comprender la región. Pero bueno, creo que David quería aportar algo, me parece. David, adelante. Sí, no, y también me llamó la atención a lo que el profesor Melquiades señaló referente a algunos escritos que eran como en forma de protesta, porque son, o sea, como escritos que encontramos como esporádicos y cortos, y que de repente las personas se atrevían a escribir algo. Y lógicamente que si comparamos con lo que el profesor Melquiades señala, a partir de esa década del 50, encontramos ya escritos un poco más acabados, o sea, refiriéndose a un tema específico o al desarrollo de algún tema, o ya un texto más completo, ¿no? Y sobre todo de nuestro quehacer, como se dice. Pero en verdad que, como el profesor Misael también señalaba en antes, inclusive nos preguntaba si conocíamos algo colateral o al lado de Pedro Boitía, es difícil. En verdad que mis experticias no llegan hasta allá, no he encontrado algo así similar, más sobre todo lo que se ha desarrollado en el reciente siglo pasado, siglo XX, ¿no? Y lo que hasta ahora se ha estado escribiendo. Pero en cuanto a la formación, sí, hay un despertar, lógicamente que estamos viviendo un periodo de transformación y que a veces nos vamos a lo más fácil que encontramos en redes sociales, cosas que ya están escritas o información que se ha ido subiendo a redes sociales, y a veces se agota un poco la producción nuestra. A veces no es porque esté aquí presente, en verdad no es por eso. El tema del profesor Milciades, que él se ha ido adecuando y adaptando y ha hecho una producción para todos los gustos y para todas las generaciones, porque nosotros, esta generación que nacimos sin una tecnología avanzada, enfrentamos o atendemos, inclusive a nivel académico, atendemos una generación que nació con la tecnología en la mano y su nivel de búsqueda, de desarrollo, de lectura, es otra diferente a la de nosotros. Pero sí hay que ponderar esa adaptación, y a mí sobre todo el tema de la literatura,
de todo lo que se escriba es el aporte que uno deja o el legado para las futuras generaciones? ¿O será que cuando uno escribe algo, uno busca qué pasó y qué está pasando y para no escribir algo que ya se dijo y poder avanzar? Como se dice cuando uno escribe alguna tesis, que yo escribo algo y estoy seguro que no he escrito todo y que eso sirva para futuras generaciones. De eso se trata, que lo que se puede encontrar, lo que se haya escrito y lo que se está escribiendo, o sea, que le sirva a las futuras generaciones para poder construir, como bien pues también el profesor Michades me hacía hincapié hace un momento, sirva también para construir el quehacer de nuestros pueblos y del comportamiento de toda nuestra familia. Eso era, profesor. ¿Me escuchó? ¿Me escucha? Sí, le estoy escuchando, cómo no. ¿Cómo no? Bien interesante los enfoques, porque como que la literatura no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. La literatura nuestra responde a los cambios sociales y económicos que se están produciendo. Por ejemplo, cuando uno está en el tiempo de Zárate, del Festival de la Mejorana, de la creación, estamos ante una sociedad que uno nota como que le duele lo que está pasando, como que hay una cuestión interior en el escritor le duele interiormente la transformación de la sociedad rural que se ha vivido hasta ese momento. Y no sé, Melquiades, qué podrá aportar en ese sentido, pero me parece que la literatura de ese periodo toda deja ver esa amenaza que representan los cambios. Por ahí en un escrito yo dije que el escritor, que la zona se comportaba como un erizo, ¿no? Ahí en los años 40, 50, 60, y uno lo ve en la música. La música vive lo mismo. Lo que pasa es que es otro género, otra manifestación, pero creo que está en toda la sociedad ese periodo de 30, 40, 50 y hasta los 60, que nos vamos a encontrar con literatura, porque posteriormente vamos a encontrar poetas y escritores más de tipo ensayo, más con una visión más científica de la realidad, que yo creo, y David, tú que has tenido experiencia grande en el Festival de la Mejorana, el mismo Festival de la Mejorana vive esa misma situación de cambios y de transformaciones que vive la sociedad nuestra. No sé si tiene Melquiades quiere aportar algo al respecto. Bueno, lo que pasa en esa identificación, profesor, en los años 50 hay un verdadero boom, que no es el boom de la literatura latinoamericana, sino el boom por la identidad. Y vienen y surgen algunos poemas, que voy a mencionar 3 casos aquí en Panamá. Está el caso de José Franco con Panamá Defendida, donde él resalta la panameñidad al máximo y desde todas las perspectivas imaginables. Igual va a ocurrir con Santiago Anguissola en Chiriquí con su poema Soy Chiricano, que es buenísimo también. Y lo que más me llama la atención, que un muchachito de 15 años, cursar el 4º año en el Instituto Nacional, oriundo de Las Tablas, el profesor Atenógenes Céspedes compone Soy Santeño, para resaltar la santeñidad como tal. Sin embargo, el paso del tiempo, como decía el profesor Milciades hace un momento, ha ido cambiando los gustos. Durante casi todo el siglo XX tuvimos un motivo de lucha que en este momento no lo tenemos. Ese motivo de lucha era el rescate de la soberanía, el rescate del Canal de Panamá. Pero ¿qué ocurre? En septiembre de 1977 se firma el Tratado de Torrijos-Carter, que devolvía el Canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999, como en efecto ocurrió. Entonces, ahora ya no hay un motivo, ya tenemos el canal. ¿Para qué? O sea, ¿por qué luchamos? Porque ya perdimos el motivo de lucha. Lo que nos unía era el Canal de Panamá y ya dejamos de tenerlo. Por ese motivo siento yo pues que ha habido una serie de transformaciones donde a medida que uno se va haciendo mayor y va acumulando juventud, también va adquiriendo preocupación por una cantidad de cosas que no se pensaban cuando uno era mucho más joven, ¿no?
La juventud que uno vivió fue diferente, había una perspectiva diferente, tal vez por el canal, colonia americana, no, etcétera, etcétera. Porque ahora me preocupa la indiferencia. Hoy preguntaba yo ante un grupo de estudiantes que si conocían al profesor Bolívar Rodríguez Mendieta, que hablando de estos escritores, de Atenógenes Céspedes, de Anguissola, de José Franco, con su décima Desde Chitré, Pueblo Mío, recoge y rescata, y la historia de Chitré también recoge la esencia de la bueno, de los chitrejanos, pues se me enreda la lengua, y es muy interesante. Y hay que verlo no solamente por el cariño que uno le pueda tener a Bolívar, por lo menos aquí de todos los que he mencionado, le tengo mucho aprecio al poeta José Franco, a don Atenógenes, a Anguissola sí que va, no lo conocí, pero aparte de eso, ellos hicieron un aporte y que mereciera pues ser recordado, valorado y retomado por las generaciones presentes. No sé si con eso le respondo, profesor Milciades. Yo creo que Sí. por ahí va el asunto. Quiero siempre, claro, siempre trato de destacar a la gente que nos sigue. Por ejemplo, en Facebook, agradecemos mucho los que nos están viendo por Facebook, que no están directo aquí en Zoom, como Mateo Espino, por ejemplo, como Venancio Elías Caballero Córdoba, ¿no? Estamos en esta conversación, pero yo creo que el escritor de la península ha sido fiel a lo que él es. Por eso, mientras José Franco está escribiendo Panamá Defendida, mientras hay todos unos movimientos en Panamá, el hombre de la península y el escritor está más vinculado con su entorno, más dedicado a lo de ellos, incluso utilizando la cultura nuestra, como es el caso de Zárate. Zárate hace algo tan revolucionario como lo que hicieron los mejores escritores de la zona de tránsito. Porque el problema es que la caja de resonancia del escritor de la península de Azuero es como más pequeña, ¿no? Nosotros, ¿cuántos somos en la península? Somos un poco más de 200.000 personas actualmente. Sí, incluso Panamá, el problema de los escritores panameños también es que este es un país que tiene poca gente, nada más somos 4 puntos y algo millones, si lo comparamos con Colombia, con Brasil, entonces eso tiene que ver mucho con el mercado también, el mercado que pueda tener un escritor aquí en la zona, e incluso en el país. Un escritor lo más que puede tirar, y con mucho optimismo, es un tiraje de 1.000 ejemplares. La mayoría de la gente tira 400 ejemplares, 200 ejemplares, no porque sean tacaños, sino porque a veces no tiene el asunto en el mercado. Y en ese sentido, les planteo en esta parte de la conversación cuáles son los obstáculos que tienen los escritores de la zona, cuáles son las dificultades que hay aquí para la gente que se dedica a escribir en una zona que hay mucha fiesta, que hay mucho baile, que hay mucho hedonismo, que hay muchas otras cosas. Entonces, un escritor que viene a publicar libros aquí en la zona tiene dificultades. No sé si podemos hablar sobre esas dificultades de quien se dedica a escribir. Sí, profesor, y antes que, sí, en efecto vamos a hablar de eso también, ¿no? Pero me gustó también el enfoque del profesor Melquiades cuando saca a relucir esa serie de literatura, y mire, y fíjese eso, fue poesía, cuentos, ensayos y libros referentes al sentimiento nacionalista. Y en verdad que eso en el siglo pasado cubrió gran parte de la historia nuestra, sobre todo después de 1947, después que pasó la Segunda Guerra Mundial y que la gente salió a la calle allá en protesta por el tratado Philos-Hain, por ejemplo, que para que las bases se retiraran de Panamá, como decía el pacto Fábrega-Wilson, cosas como esa, y se comienza a desarrollar esos temas, incidente del 9 de enero, y de ahí se retoma entonces también el tema canalero por la reversión del canal, y yo repito, encontramos ensayos, encontramos libros, encontramos cuentos, encontramos poesía referente a ese tema, inclusive décimas, sobre todo en la década del 70 del siglo pasado,
décimas que recogían ese sentimiento, y en verdad que me llamó mucho la atención que una vez pues revierte el canal como que el concepto, como que uno bajó como la guardia, o la escritura bajó un poco la guardia referente a esos temas. Pero acá con el enfoque que nos dice el profesor Milciades Pinzón, es como hemos hablado, a veces pues el escritor es el investigador, es el promotor de su texto, es el quien va a mercadear ese texto y buscar publicidad, buscar el tema de impresión, o sea, tiene que hacer todo eso, e inclusive yo diría que es como si fuese un estudio de mercado, a ver cuánto imprimo para que no se me quede eso allí en estantería o en una cajeta. Entonces, todo ese tipo de cosas que uno se encuentra, y también, como no, recursos propios o financiamiento, porque financiamiento poco se va a encontrar para el tema de imprimir algún escrito. Son los obstáculos que se enfrentan en verdad para un escritor que se desvela, que hace un gran esfuerzo, que trata de hacer un aporte a la sociedad, y sobre todo pues en esta región, que más difícil se hará el tema de búsqueda de recursos. Entonces no es nada fácil, y es oportuno que el profesor Milciades Pinzón haya traído este tema, porque no solamente se trata de hablar de las obras, sino también los obstáculos que influyen de una manera u otra en la inspiración de quien vaya a escribir algún texto, algún ensayo, alguna poesía o algún cuento. No sé si el profesor Milciades también va a aportar Y sobre como eso. no digo, ese problema es interesante, sin embargo, hay que verlo, ¿no? Con mayor profundidad. Y la población es muy importante. Yo recuerdo que una feria de libros que se hizo en el CRUA ya hace como veintitantos años, Juan David Morgan decía que si un panameño logra vender 5.000 ejemplares de un libro, es un bestseller. Dice, 5.000 ejemplares aquí, entre 4 millones de personas, equivale a cuántos ejemplares en Estados Unidos que eh, no sé, que tiene 400 millones. Estábamos hablando que está vendiendo por lo menos 5 millones de libros en Estados Unidos, pero proporcionalmente aquí vendrían siendo más o menos unos 5.000 libros. Y lo otro que tenemos es la falta de lectura. La gente, cuando uno escribe un libro, alegremente va a decir, oye, regálamelo, o sea, porque es el trabajo de uno y uno lo regala alegremente. No es como esta gente que saben de celulares y todo el mundo quiere que le arreglen el celular así por así, o como el médico recién graduado que, oye, yo tengo como un dolorcito acá, ¿qué tú crees que me puedes recetar para eso? Dice, bueno, eso es una consulta, y ya la consulta vale plata y la receta es otra cosa, ¿no? Y funcionamos de esa manera. Y eso aquí en Panamá es frecuente. Yo recuerdo también que Rafael Ruilova escribió un libro con el que ganó el Miró, no recuerdo el título, pero trataba de un pueblo que se llama San Pablo Viejo en Chiriquí. Y él se fue con una cajeta de libros de casa en casa en San Pablo Viejo ofreciendo su libro. Porque aparte de regálamelo, cuando uno le dice que el libro tiene precio, la gente ya no lo quiere adquirir. Y ese es un problema pues editorial aquí en Panamá. Y, y no quiero caer en críticas, pero la institución que más libros publica es la Universidad Tecnológica, con todo y que es una universidad de ingenieros. La Universidad de Panamá últimamente se ha estado moviendo bastante y ha estado sacando libros que son clásicos de la literatura panameña, pero eso anteriormente no ocurría. Todo llegaba hasta un nivel y ahí se estancaba. Así que la experiencia del escritor es muy interesante. Yo les recomiendo los cuentos de Jaramillo Levy, que cuenta las vicisitudes que viven los escritores desde que escriben, publican y tienen que buscar 1.000 formas para poder vender el libro. Y él, su literatura o parte de su literatura tiene que ver con eso, con las experiencias que él vive. Bueno, el surgimiento hace unos años del Círculo de Escritores de Azuero trataba de unir. Trataba de unir precisamente a la gente que escribe, porque no es lo mismo escribir
en Chiriquí que escribir en Boca, aunque hayan cosas en comunes, que escribir en Azuero, que hacerlo desde la ciudad de Panamá. El escritor interiorano en general es un escritor un poco marginado, ¿no? Y también los estereotipos sobre los escritores que son del propio país se trasladan a los propios escritores. Bueno, este es un escritor allá es un escutarrao, escribiendo allá desde la península. Esas cosas son interesantes y no son nuevas, y creo que se repiten en toda América Latina, ¿no? No es lo mismo escribir en La Pampa que escribir en Buenos Aires, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos que tener claro eso. El aporte del escritor nuestro ha tenido mucho que ver con la identidad de la nación. Estos relatos costumbristas, ruralistas, y yo digo que a veces he visto por ahí algunas novelas últimamente, algunos escritos que yo les llamo neoruralismo, porque son un ruralismo ya con más fondo, con más análisis, y que surge precisamente de las áreas interioranas y que siguen hablando de lo que pasa aquí. El problema del escritor es cómo lograr un nicho más grande, cómo con las grandes editoriales internacionales que imponen los gustos por los cuentos macabros, por ejemplo, ¿no? Con los relatos de otra naturaleza. Sin embargo, la gente nuestra sigue produciendo. A mí me llama mucho la atención, realmente yo admiro mucho a alguna gente que conozco en el área, porque aquí el escritor tiene que poner la mano en el bolsillo, tiene que meterla, sacar la cartera y pagar él tiene que hacer todo, como dice Melquiades y David, de describirlo y ni pensar que va a hacer negocio con el libro. A lo que más puede aspirar un escritor panameño en general es a sacar la plata, si acaso, de la imprenta. Pero los costos además están altísimos y no hay una política de Estado. Melquiades creo que era era David que hablaba de las décimas de los años 70. Lo que pasa es que eso estaba en el marco de la política de Torrijos, cultural, que buscaba destacar los panameños para poder enfrentar el asunto de la zona del canal, pero cuando el canal se entregó, adiós política. Y vivimos entonces una época difícil. El problema es cuáles son las alternativas para el hombre, digamos, que escribe de esta zona, sin por eso ser regionalista. Lo que pasa es que los programas que estamos haciendo son programas que están saliendo de la península. Y entonces es una reflexión sobre la península, no porque no haya otra realidad en Coclé, o allá en Veraguas, o en Darién, o en Colón, ¿no? Entonces, creo que todo escritor es el hijo de su tiempo, ¿no? Y todo escritor es un artesano, ¿no? Yo siempre he dicho que el escritor es un artesano de la palabra. Es como un albañil que tiene que conseguir para hacer una buena pared los bloques precisos. Y esos bloques precisos del escritor es el vocabulario, son las palabras con las cuales va a describir lo que está aconteciendo, sea ensayo, sea lo que sea. Y esos cambios, digo yo, en los escritores también los vemos en la poesía de la península, la gente que está publicando libros. Este escritor allá de Pedací, que tiene un libro muy interesante que habla de la península en un enfoque totalmente diferente, igual que esta escritora guarareña, López, Salvador Medina, ¿no? Que creo que son propuestas interesantes, ¿no? Sobre nosotros. Entonces creo que ¿cuáles serían las salidas para el escritor nuestro para tratar de que
su producción pueda ser conocida en mayor grado. No sé cómo ven ustedes esa temática. Sí, no sé, profesor, pero acá en nuestro caso también quería, antes de entrar en este planteamiento o esta ruta que nos indica el profesor Milciades, casualmente en la primera participación nuestra, traté de señalar ese aspecto de que cuál es la perspectiva de escritores en la región de Azuero con el resto del país. Y por eso cité a Plinio Coble Quintero, que hace un jugoso texto referente al análisis del tratado de Ibunó Varila. Entonces, el capitalino que estuvo a inicio pues, del siglo XX manejando ese tema, pero de repente le sale un escritor de acá del interior esbozando su planteamiento y como que no es lo mismo. Me gustó ese término que usó el profesor Milciades, referente como ese escritor encutarrado. Entonces yo sí pienso que lo que sí es potable es que por lo menos a nivel del resto de la República, sí se toma en consideración es precisamente los escritos referente al sujeto folk. No es porque nosotros hemos estado mucho tiempo en estos avatares, sino porque yo pienso que se encuentra en los escritores que describen esas anécdotas o esa vivencia, se le toma un poco más de fundamento, pero en cuanto a la opinión política, la opinión económica, no es tan fácil para un escritor desde el interior del país resaltar algo como eso. El finado Bolívar Franco, que escribió un análisis una radiografía de los partidos en continuidad a un libro de Raúl Ley también que hablaba de la radiografía de los partidos. Entonces, ese enfoque de acá del interior es interesante, pero yo me quedo con esa terminología del profesor, de ese escritor encutarrado y seguiremos también desarrollando ese tipo de aspectos. Sí, en cuanto yo voy primero para no hablar tanto, que el profesor Melquiades Villarreal pues esboce esos retos o perspectivas del escritor interiorano a futuro. Profesor Melquiades. Bueno, o sea, ¿qué hacer? Es la pregunta, ¿no? Es la pregunta. La pregunta. Yo voy a decir lo que otros han hecho, lo que yo hice. Mi primer libro fue un éxito rotundo. 500 ejemplares. Y en una hora yo tenía 2 ejemplares que los tengo escondidos para mí. Se fueron 500 ejemplares en una hora. Yo creo que eso es un récord. Pero ¿qué ocurre? Ese libro, y yo le presenté un libro a Roberto Pérez Franco, y al tiempito le presenté un libro a la hermana. El de la hermana fue en noviembre, diciembre. Lo cierto es que la abuela de ellos, doña Raquel Muñoz de Franco, me llama a la casa el 4 de noviembre. Dice, profesor, quiero hablar con usted. ¿Qué le pasa, doña Raquel? Aquí estamos para servirle. Dice, no. ¿En qué le puedo ayudar? ¿A usted qué le gustaría hacer? Y yo le dije, bueno, yo tengo un librito escrito de algo sobre la literatura en la provincia de Los Santos y me gustaría publicarlo. Dice, yo le voy a ayudar, pero la señora muere el día 18. O sea, 14 días después ya no existía. Y para que vean lo que es el santeño y lo que es el campesino, son campesinos muy preparados, los hijos de ella, todos son doctores. Y como 2 años después se aparecen las hijas a mi casa. Profesor, venimos a visitarlo. Yo me quedé asustado, digo, ¿qué habré yo hecho que vienen a visitarme? Dice, no, acabamos de encontrar esto en un cajoncito de mamá. Entréguenle al profesor Melquiades. Era el dinero para publicar ese libro y como fue de esa manera, hubo un acto en la Casa de la Cultura que la convirtieron ahora en piquera de transporte y allí quedaron los libros del profesor Chejo Pérez, quedaron tirados por ahí, se mojaron, etcétera. Yo rescaté 2 y los tengo por ahí, porque bueno, así somos de culto, ¿no? Entonces, ahí yo andaba con el libro y
Y lo regalé ese día, a todo el mundo yo le regalé libros. Venga, coja, y me lo firme, yo feliz. Lo cierto es que yo no me gané ni un real, pero mi libro se desapareció en el momento. Lo otro, hay que establecer políticas culturales. Lo otro, y lo escribió el profesor José Chembarría ayer en el Facebook, que como un profesor que no lee puede motivar la lectura. Y eso es cierto. Ahorita, y voy a decirlo, profesor, y grave, pues me van a meter preso, me van a meter preso. Se están promoviendo lecturas sin sentido en las escuelas. La clásica lecturita de la muchachita inocente que fue a la discoteca, la engañaron, la embarazaron, después la niña quedó con el bebé que no sabía. Eso no, no contribuye en nada. Hay un niño que escribe por ahí, a mí me da risa, es seguidor mío en Facebook, conversamos, yo no tengo, no es nada personal, pero no tiene idea ni siquiera de cómo elaborar un diálogo. Pero ¿qué ocurre? El chico va al gimnasio todos los días y tiene unos brazos enormes, y yo he escuchado a gente decir, ah, no, pero es que es tan bonito que hay que leer sus libros. Ah, ya. Entonces los feos, profesor Mirciades, bueno, no quiero decirle que usted sea feo, yo sí, yo me confieso feo. A los feos nunca nos van a leer por feos. Entonces yo siento que la literatura no tiene nada que ver con que si eres bonito o eres feo. Eso se sigue haciendo en las escuelas. Y voy a decirlo así mismo, en un momento a una de mis hijas le ponen a leer, tiene que comprar una novela. Está bien, compre la novela. Cuando me aparece con un folletico que tenía 22 páginas, en letra 18, digo, no. Esto primero, yo no voy a dejar que le engañen que esto es una novela. Fui a hablar con la profesora. Digo, lo siento, profesora. Sí, profesora, es una novela. Mire, tiene páginas, tiene letras. Digo, sí, tiene páginas y tiene letras. Pero para que sea novela debe tener por lo menos 90,000 palabras. Digo, no va a leer eso. Dice, profesor, si la niña no lee eso, yo le pongo uno. Digo, póngale lo que le dé la gana. Porque es preferible ganarse un 1 sin saber nada que llevarse un conocimiento equivocado. Y todo eso uno lo vive. ¿Me iba a decir algo, profesor? No, yo digo que escuchándolo, me recuerda cuando yo comencé a estudiar sociología, que nos pusieron a leer a Stephen Hawking, ¿no? Entonces, yo veía a los compañeros ahí y veía a la gente comprando libros de Stephen Hawking y la gente lo agarraba y agarraba el libro así y decía, oh, Stephen Hawking, ¿verdad? O sea, la gente lo compraba no porque fuera bueno, por el apellido, pero si era apellido Villarreal, López, Vergara, Pinzón, Maciaga, no tenía ninguna opción, porque la gente lo leía porque como venía de Alemania o tenía esos apellidos altisonantes y rimbombantes, la gente no dudaba en comprar los libros. Sin embargo, agarraban un libro y que ve, este no es el hijo de Ñeca. Yo creo que este es el hijo. Ñeca no es ahí de la barriada. No, hombre, tú no sirves. ¿Ya? A mí me preguntaron, porque tenemos que cambiar la actitud del panameño frente a muchas otras cosas y el país de alguna manera tiene que variar su visión con relación al libro. Y cuando diga el libro no me refiero nada más al libro en el formato tradicional. Todos los formatos habidos y por haber. El país tiene que rescatar eso. No podemos seguir con bibliotecas cerradas, por ejemplo. O ponemos a leer a la gente sobre nosotros y que eso signifique que no lea sobre Grecia, que no lea sobre Europa, sobre Estados Unidos, sobre otras latitudes. Yo creo que eso es bueno y es importante, pero creo que en lo que hemos visto en los últimos 30, 40 años, me da la impresión que estamos perdiendo el norte y los escritores tienen una gran responsabilidad con todas las dificultades habidas y por haber. Bueno, aquí yo creo que voy a quedar aquí y agradezco a David Vergara, a Melquiades Villarreal, y quiero abrir un pequeño paréntesis para si alguno de los que nos están viendo quiera opinar, es el momento para hacerlo. Si quieren hacer algún comentario sobre esta temática, hemos tratado apenas de tocarla muy por encima porque no hay más tiempo para eso, ¿no? Y siempre queremos hacer un programa alrededor de una hora y algo.
Si alguien quiere opinar, con mucho gusto. Sí, buenas noches. ¿Puedo? Sí. Sí, cómo no. Sí. Hola, ¿cómo están? Me pareció súper interesante. Muchas gracias por la invitación a todos. Me he nutrido de muchas cosas que estaban como ahí desperdigadas, ya que aunque estoy en provincias centrales, de Veraguas, hay cosas como que no hay comunicación. En base por lo menos a lo que fue en el año 50, algo bien interesante fue que hubo una reforma educativa, que fue la que se reemplazó el año 1926, pero también iba pegada a lo que era la celebración del cincuentenario de la República. Y eso de una manera u otra pienso que quizás pudo haber dado un input bien fuerte a que se levantara el tema de la educación y la lectura de los nacionales. Y también hubieron presiones externas en el tema educativo en Panamá, ya sabemos por qué país en ese momento, y se abrieron otros espacios a nivel privado, justamente por ello. Pasaron muchas cosas, pero el año 1946 y luego lo del cincuentenario influyó bastante y me conecta con lo que ustedes estaban hablando. Sí, como no, Rancés, le escuchamos pues el planteamiento y los aspectos que hubiesen podido influir también en el comportamiento, lectura, escritura de mediados del siglo XX. Y que en verdad que uno tiene que copiar esos modelos, que es lo que estaba ocurriendo, por también esa última pregunta que hizo el profesor Milciades de qué hacer para la motivación de la lectura. Y a veces uno que ha visto estudiantes de intercambio de otros países que se vienen a pasar unos días a Panamá, uno ve siempre que en su maleta cargan, y yo estaba buscando alguna literatura de esa que me han dejado por allí, libros más gruesos que el Quijote y que se lo consumen en cuestión de semana. Y es oportuno, aquí hay varios estudiantes del profesor Melquiades Villarreal, de que, o sea, a pesar de redes sociales, a pesar de la tecnología, hay jóvenes a nivel del mundo que están motivados de repente por la misma formación cultural de esos países, pero lo que indica es que se les inculca la lectura y de textos, no una lectura virtual. Entonces, esas cosas hay que ir copiándolas, no solamente porque acá estamos hablando también de escritores, pero también la motivación de la lectura, como decía el profesor Melquiades Villarreal, si hay motivación a lectura, hay también motivación a escritura, sin obviar también que dice que algunos bueno, son novelistas, y con todo respeto, profesor Melquiades, que algunos novelistas escriben lo que el público quiere escuchar o le gusta para poder mercadear esos libros, ¿no? No una novela, pues, tradicional de que escribe lo que se quiere escribir, pero todo ese tipo de cosas. Pero sí, sobre todo el fomento también de la lectura, porque temas siempre habrá para escribir. Sí, interesante el planteamiento, ¿no? Claro que hubo un momento histórico que motivó a los escritores o a los poetas mencionados a identificarse con la identidad de sus respectivos pueblos y por ende con Panamá. Así que es un punto de vista muy interesante que incluso lo anoté para futuros análisis que uno haga por ahí, porque de todo uno aprende, ¿no? Así es. Ajá. ¿Nos escucha, profesor Milciades? Sí, estamos escuchando perfectamente. Yo creo que es importante que nosotros concluyamos este conversatorio destacando la importancia de la literatura panameña, de los escritores de esta nación que hacen un esfuerzo porque nos podamos leer a nosotros mismos también, sin que eso signifique que no pueda haber alguien que nazca en las áreas interioranas o en la ciudad de Panamá y que quiera abordar temas más universales. Pero hay que mirarse en los grandes escritores. En Federico García Lorca se convirtió en un personaje de fama universal basado en su cultura andaluza, básicamente en su cultura andaluza. Y lo hizo en los poesías, lo hizo en teatro,
lo hizo en muchos otros aspectos. Y si uno va a otras latitudes, esas grandes culturas se han nutrido de lo que ellos son. Y sobre la base de lo que ellos son en música, por ejemplo, estaba tratando de recordar aquí a este gran músico argentino que revolucionó el tango, ¿no? Y que fue a estudiar música clásica a Europa y tuvo la buena suerte de encontrarse con un catedrático que le dijo, ¿y por qué no regresas a Argentina? ¿Y por qué no retomas lo tuyo y lo haces más universal? Y bueno, ahora es un ícono de la música argentina. Pero bueno, yo creo que eso es importante. Tenemos que, sin caer en aldeanismos, tenemos que estar abiertos al mundo. Me parece que el escritor peninsular tiene que estar abierto al mundo sin olvidar quién es. ¿Eh? Y sobre la base de eso construir lo que necesitamos para este país. Le doy las felicitaciones por el día hoy del escritor, no solamente a los que escriben, sino a los que leen, que juegan un papel también importante para esto. Así que quedamos aquí, los invitamos para que próximamente estén atentos a las redes sociales, que vamos a seguir conversando sobre una temática peninsular, regional, pero tratando también de elevar esa discusión a otros niveles que vayan mucho más allá de lo que nosotros somos. Muchas gracias y reiterando el agradecimiento a Melquiades, que ha sido expositor, Villarreal, al profesor David Vergara García, que la pasen ustedes muy bien y hasta el próximo programa precisamente de Auditorio Peninsular. Saludos a todos. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.